Mesa de análisis en Tele 13 Noche y nos acompaña esta jornada Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Javiera Corbalán, investigadora legislativa senior del Centro de Estudios Idea País. ¿Cómo estás? Hola Gaby, buenas noches. Y bueno, lo escuchábamos en la nota. Atención por el tema de seguridad. Estamos mejor en términos cuantitativos, dijo el ministro Elizalde, lo que sin duda molestó a varios parlamentarios que le enrostraron otros temas de seguridad en el país. ¿Se considera esto una mejoría al tener menos cantidad de hechos, Nati? Bueno, sin duda el tema de la seguridad sigue siendo polémico y nos sigue convocando más allá de los debates presidenciales, ¿cierto? Lo que hemos visto durante estos días. Sin duda hay hechos concretos, ¿no? Un 78% si lo vemos en números son cifras importantes que nos alientan, ¿cierto?, a seguir trabajando. Ahora, cuando hablamos del tema de seguridad a nivel macro, lo que sí es cierto es que está instalada esta idea de inseguridad, lo dijo por ejemplo la encuesta Ipsos-UDP del mes de mayo que se llamaba Miedos, en donde más del 90% de las personas le tienen miedo, por ejemplo, a ser asaltada. Y también así, más de un 80% le tienen miedo a que el narco pueda penetrar, ¿cierto?, al interior del Estado. Y hemos visto, a propósito de lo que pasó con la FACH, ¿no?, que son cosas que están sucediendo. Entonces, al final, cuando hablamos de seguridad, lo tenemos que ver desde un nivel mucho más amplio, ¿cierto? Hay cifras que nos van diciendo y lo que a la gente que seguimos estos debates, ¿no?, que nos dedicamos como al estudio de esto, las ciencias sociales, quedamos con ese vacío de qué pasa, que la sociedad sigue sintiendo este miedo, esta inseguridad, y hay cifras que nos van diciendo otras cosas, ¿cierto? Entonces ahí es donde el debate se torna bastante problemático porque, tal como señalaban en la nota, tiene que ver con estos tiempos, ¿no?, que no dialogan mucho entre la rapidez del Estado, la respuesta estatal, ¿cierto?, y la sensación que van teniendo las personas. Entonces ahí es un desafío, ¿cierto?, al cómo, en el fondo, estos números, ¿cierto?, que dan a ciertos sectores para celebrar, sí se vea reflejado en la sensación de las personas, en hechos materiales y concretos, y que lo puedan percibir, porque si no, hay una sensación como de estancamiento. Sí. Javi. Me parece que aquí habría que decir tres cosas, Gabriela. Lo primero, tal como dice Natalia, hay una gran sensación país de inseguridad, pero esa sensación no viene de la nada, no es algo creado así porque a la gente de un día para otro se le ocurrió estar más insegura mentalmente o psicológicamente, o sea, atiende a causas reales, ¿verdad?, que no se logran explicar solamente con una planilla de Excel, como han dicho afortunadamente algunos senadores, tanto del oficialismo como de la oposición. No se alcanza a explicar solamente analizando datos, sino que también hay como toda una dimensión cualitativa de cómo se ha vuelto más violenta la seguridad en nuestro país. O sea, no vale solamente ver si ha aumentado o han disminuido la cantidad de hechos violentos, sino que también ver los tipos de violencia. O sea, hoy día hay tipos de delitos que antiguamente no veíamos o no veíamos tanto, ¿verdad? La extorsión, los altísimos niveles de narcotráfico, el crimen organizado, en fin, formas de violencia diferentes. Eso es lo primero que me gustaría decir. Lo segundo, me parece que el ministro Elizalde comete el error de llevar todo esto a un plano, como decíamos antes, solamente cuantitativo, no cualitativo. Y otro error más que comete, me parece, Elizalde, y en esto me parece que el senador, por tanto el senador Espinosa del Partido Socialista, da en el clavo. Otro error que comete es que hace esto que los gringos llaman el cherry picking, ¿verdad? O sea, el tomar un dato aislado dentro de una sumatoria de datos, que es específicamente el dato de la violencia de tipo rural, específicamente en la macrozona sur, exacto, y a partir de ahí armar un relato para que finalmente calce con una como preconcepción optimista respecto de la seguridad en Chile, ¿me explico? Pero no bastan. Porque hay que tener en cuenta que esta discusión se arma en medio de la discusión por la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. ¿Pasa por alto entonces el ministro lo que está ocurriendo en el resto del país al plantear esa idea? No, yo creo que él simplemente se estaba refiriendo al hecho puntual. ¿Cierto?, de lo que se estaba votando. Y ahí en ese sentido hay que reconocer que el ministro Elizalde igual ha tenido la capacidad de liderar una estrategia, ¿cierto?, de gobierno, de intentar
poner cierto orden, cierto, siempre en diálogo y poner en relieve los factores territoriales, culturales. Entonces, no es baladí esta cifra y esta disminución, y debiese ser el reflejo de una estrategia en la que este gobierno ha instado, ¿cierto?, a seguir avanzando un poco en bajar estos índices que estaban desbordados justamente cuando asume este gobierno, y con una estrategia que se ha enfocado justamente en tener un diálogo y de no reproducirse tan lógicas punitivas que habían sido la estrategia ocupada en los gobiernos anteriores. Claro, se olvida entonces un poco, quizás demasiada concentración en la discusión particular que estaban teniendo, sin tener en cuenta que justo esta semana también pasó el tema, por ejemplo, del sicario, que lo vimos esta semana. Exacto, y muerte de 2 niñas, una de 13 años, otra de 7 años, justamente a raíz de las altas tasas de criminalidad. Pero aún así me parece que incluso si circunscribiéramos el debate solo a la macrozona sur, la macrozona sur no solamente tiene el problema de la violencia rural, ¿verdad? Tiene otros tipos de delitos que han ido en aumento. Entonces, si solamente nos enfocamos en la violencia rural y sacamos de lado otros tipos de delitos, incluso de tipo terrorista, estamos minimizando el problema tanto a nivel país como también, insisto, específicamente en la macrozona sur. Bueno, vamos a cambiar de tema. En voto extranjero, lo estábamos escuchando también. ¿Es el momento de regular si pueden votar o no los extranjeros en una elección presidencial, pensando que quedan 4 meses para una elección presidencial? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, lo que un poco para aclarar, la ley electoral actual, ¿cierto?, nos dice que a raíz de esta obligatoriedad, a causa de que la empezamos a vivir en Chile durante el plebiscito constitucional del 2022, ¿cierto?, ahí esta obligatoriedad es la que haría que en esta elección presidencial, ¿cierto?, hubiese un cambio en el padrón que nos indicaría que lo que decían las cifras en la nota anterior es que 15.700.000 personas. Ese es el padrón, y de esas el voto extranjero 886.000 extranjeros. Claro. Entonces, ¿cuál es el debate acá? O lo central es que Chile y otros 4 países solamente permiten en la actualidad con sus legislaciones el voto de los extranjeros en las elecciones presidenciales. Chile, también está Ecuador, está Uruguay, está Malawi y Nueva Zelanda. Es decir, cuando miramos la experiencia comparada, no es lo que se estila, ¿no? Lo que sí sucede es que ahí es donde aparece, ¿cierto?, el principio del arraigo. Es decir, las personas que llevan cierta cantidad de tiempo extranjera en otro país, que se vinculan, que aportan, que pagan impuestos, ¿cierto?, tengan derecho a votar. En la mayoría de las democracias se está enfocada en elecciones locales y en algunas más extendidas en elecciones regionales, ¿ya? Sí. Entonces ahora, ese es el cuadro más o menos. Entonces estaríamos en un grupo que se ha señalado en algunos debates en un grupo pequeño, minoritario y con una ley algo anómala, justamente por lo que te digo que se le permite a todos, que se le permite a todos y todas votar. Ahora, el debate o lo que nos debemos permitir como sociedad justamente no es el posicionar discursos xenófobos sobre el voto. Lo que sí nos debemos permitir es el ver el cómo la migración se vincula con la participación política. Ese es un debate, porque lo que debemos en el fondo anticiparnos a que no suceda es que esta discusión esté primada como una moneda de cambio, ¿cierto? Sí. Con la calculadora en mano. Sí. Javi, ¿qué tanto puede afectar el voto extranjero en una elección presidencial? Muchísimo. Lo vimos ya, por ejemplo, en las elecciones municipales del año pasado, antepasado, me pierdo un poco con los tiempos. El año pasado. Por ejemplo, en Santiago, en Independencia, tengo anotado aquí en San Miguel, comunas que tradicionalmente habían votado por sectores progresistas. Tenían una tendencia. Exacto. Claro, aquí hubo un cambio de tendencia muy marcado que muchos analistas, tanto de izquierda como de derecha, atribuyen sobre todo al voto migrante, ¿verdad? Y eso en el fondo no tiene que estar fuera de la ecuación a la hora de ver este cambio de discurso en el progresismo, que, como bien decía Natalia, se ha enfocado en un enfoque de derechos hacia la población migrante, pero ahora curiosamente prefiere restringir el derecho a voto de esa misma población migrante, quizá un poco con la calculadora en mano, y eso es un error que puede estar cometiendo hoy día lamentablemente tanto la izquierda como la derecha. Por eso me parece como bien esencial distinguir que aquí, como bien dijo la ministra Vallejo, hay 2 discusiones diferentes
Lo que no dijo la ministra, pero también hay que decirlo, es que ojalá no amarrar una a la otra o no condicionar una a la otra, que no pase esto ni desde la izquierda ni desde la derecha, porque de ese modo al final terminamos perjudicando la transparencia de la elección. ¿A qué me refiero? Perdona que me extienda un poquito. Que en el fondo, tal como dice, si no me equivoco, el parlamentario Castro de Renovación Nacional, dijo que aquí el gobierno está jugando al todo o nada. ¿Esto qué quiere decir? Que está apostando a que como hay más discrepancias respecto del voto migrante y hay más acuerdo respecto del voto obligatorio con multa, pero como el voto obligatorio con multa no le conviene a la izquierda, es mejor amarrar cara al oficialismo las dos discusiones. Exacto. Y eso no debería ser. Bueno, vamos a ver qué ocurre dentro de las próximas semanas porque esto todavía no termina, pero no sé si se va a poder resolver antes de las elecciones presidenciales que son ya en 4 meses. Está difícil. Bueno, Natalie Rojas, Javi Corbalar, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Tele 13 Noche. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con más noticias al regreso.